minutos estaremos empezando con la sesión 4 del Seminario de Finanzas Verdes. Buenas tardes. Buenas tardes con todos. Gracias, Leo. Buenas tardes con todos, un gusto. ¿Cómo está? Mi nombre es Jorge Bustamante, representante de la Dirección General de Economía y Financiamiento Ambiental del Ministerio del Ambiente en Perú. Le damos la más cordial bienvenida a todos los asistentes. Vamos a dar por iniciada la sesión número 4 del módulo 1 del Seminario de Finanzas Verdes en el marco de la hoja de ruta de Finanzas Verdes que impulsa el Ministerio del Ambiente en el Perú. Hoy tenemos una agenda nutrida muy interesante. Vamos a hablar sobre el uso de criterios y métricas para mejorar la gestión de entidades financieras con diversas temáticas. Tenemos invitados de lujo para esta ocasión. Simplemente para dar una introducción al tema, no sé si me pongo por favor para compartir la pantalla. Muchas gracias. Vamos a dar un contexto rápido sobre en qué punto estamos en el marco del Seminario de las Finanzas Verdes. Como podremos darnos cuenta, en la estructura del seminario les hemos contado en esas oportunidades, ¿no?, para los que les están conectando a estas charlas, que este seminario consta de 3 módulos con 10 sesiones, generalmente duran entre 1 hora 15 minutos y 1 hora y media máximo. Cada sesión se dicta entre 6 y 8 semanas de separación. Hemos comenzado en mayo del 2022, esta es la 4ª sesión. Generalmente iniciamos 5 de la tarde de un día que está entre martes y jueves de las semanas, y todavía tiene una modalidad virtual. Probablemente a partir del 2023 tenga la posibilidad de generar algún tema, alguna de las sesiones en modalidad presencial, por eso se lo comunicaremos con tiempo.
Al final de cada módulo, este módulo que es el primero, consta de 5 sesiones, va a tener una pequeña encuesta de salida, y cada uno de los módulos, que son 3, va a tener un certificado de asistencia para los que tengan al menos 50% de asistencia. Eso solamente es en el marco de la estructura. En el marco de los módulos ya hemos estado con la exposición de las 3 primeras sesiones de este módulo 1, que están dirigidas al tema de cómo se gestionan los riesgos ambientales, climáticos, y qué retos y oportunidades existen en este contexto. Hemos visto el tema de la política ambiental, el rol de las entidades financieras y el sector financiero. Eso lo vimos en mayo. Vimos justamente al Ministerio y al BID dirigiéndonos las palabras al respecto. En la sesión 2 vimos temas muy interesantes sobre SG y TSFD como herramientas de divulgación. Ahí tuvimos justamente también la intervención del BID, el PricewaterhouseCoopers, que también nos acompaña hoy, y el programa de inversión responsable. Y en la sesión 3 hemos tenido un tema muy interesante e innovador, el tema de divulgación, que es el tema de la introducción al marco del TNFD en septiembre, con palabras de Bimbes, el mismo equipo del TNFD a nivel internacional, el Consejo de Administración y Frankfurt School, que nos ha ofrecido toda una gama de oportunidades de capacitación. Hoy día vamos a ver uso de métricas, el tema de la gestión ambiental, el tema climático y conservación de la biodiversidad, y vamos a evaluar y ver desde un punto de vista también de sostenibilidad con Pricewaterhouse, con Moody's que nos acompañan, y también con el proyecto de Invest. Y en la sesión 5, al final de este módulo, vamos a ver temas ya más dirigidos al tema de la alineación de estos riesgos, ¿no? A la gestión de los portafolios, que eso lo vamos a ver en diciembre. Finalmente, en el módulo 2 vamos a ver el tema de importancia de taxonomías, vamos a ver el tema de avances en productos financieros verdes, en instrumentos verdes, y la medición de impacto en los portafolios sobre estos temas y estos productos. Y finalmente vamos a ver el tema justamente de las plataformas de financiamiento, ver cómo funcionan estas plataformas de los protocolos, cómo se pueden viabilizar beneficios para las entidades financieras y qué ejercicios de capacitación existen, y después veremos el rol del regulador, que vamos a involucrar justamente a todos los involucrados en el país, ¿no? Que tiene que ver con el índice de economía y finanzas, la superintendencia de banca y seguros, la superintendencia de mercado de valores, el BCR, para que nos cuenten cómo hemos ido avanzando en estos puntos. Aquí me quedo, este es mi correo de contacto, y después de esta presentación y contextualización vamos a ya dar el primer paso a la primera ponencia, eh, que está a cargo justamente de José Luis Velázquez, de PricewaterhouseCoopers, que es líder en los temas que dirige el cambio climático, y nos va a dar justamente todo un panorama muy interesante acerca de los indicadores, métricas y todo tipo de información para que las instituciones comiencen con esta gestión ASG en sus instituciones. Mario, muchísimas gracias por tu presencia, José Luis. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Gracias, Jorge, gracias a Minan por la invitación. ¿Me escuchan bien, no? Excelente. No, muchas gracias, Jorge, Minan, por la invitación y por hacerme parte de esta sesión que a nosotros también, como consultores y auditores, nos gusta mucho hablar. Denme un segundo, voy a compartir la presentación. Okay. Un segundo. Ok. Ahora la pueden ver bien, ¿no? Sí, se ve muy bien. Excelente. Ok, bueno, como comentaba Jorge, mi nombre es José Luis Velázquez, yo soy socio de la firma PwC y ya llevo algunos años viendo temas de sostenibilidad en la firma y compartiendo con Jorge en otros módulos también sobre justamente un área que es de bastante de nuestra expertise, que tiene que ver con los temas de divulgación, y en este caso vamos a retroceder un poquito, porque la divulgación, digamos, ya es un poco la comunicación de los aspectos que las compañías o las organizaciones vienen trabajando, pero hay unos aspectos previos que ya tienen que ver con las mediciones, y qué mediciones son importantes para mejorar justamente la gestión, como bien dice acá la presentación de estas tres aristas, ya se viene hablando mucho, ASG o ESG, en las organizaciones y especialmente las entidades financieras. ¿Okay? Para entender un poco por qué es relevante integrar los temas de sostenibilidad en una institución financiera, a mí me gusta mucho hablar de este cuadro porque es un cuadro de influencia que de alguna manera muestra que una empresa o que una empresa del sistema financiero no está para nada aislada, sino se ve muy influenciada e influencia mucho
aspectos externos a la organización. Las políticas de gobierno afectan directamente y muy directamente porque está muy conectada con la economía, y sin duda afectan a las organizaciones financieras. Incluso lo que se conversa a nivel de prensa, ¿no? en los medios de comunicación y la opinión pública. ¿Por qué? Porque es un servicio que llega directamente al usuario, y si vamos al campo social, afecta directamente el entrar o no entrar. Por eso digo, lo que haces o lo que no haces, afecta directamente en el boca a boca que hay en el usuario de a pie, ¿no? Si digamos, una institución financiera está centrada en la zona urbana, y no ha entrado en el campo de la zona rural, o las zonas menos desarrolladas, obviamente siempre va a ser también un punto de discusión, un punto de discusión, porque justamente, y las Naciones Unidas lo establece como tal, el sistema financiero es un sistema de impacto transversal, ¿no? Si una compañía de una industria en particular, la industria minera, digamos, agroindustria, que también tiene un gran impacto en este tema, hace transformaciones y hace cambios, ciertamente va a tener una afectación dentro de los grupos de interés, como es normal, pero si una empresa del sistema financiero, y más adelante lo vamos a ver, tiene un cambio trascendental y toma integralmente los temas de sostenibilidad, estos tres pilares claves, tiene un impacto, cuando hablo de transversal, es un impacto a diversas industrias, porque canalizan, tienen un incentivo, de alguna manera financiero, de canalización de fondos hacia las industrias, entonces tienen una palanca que permite hacer que muchas industrias puedan cambiar de una manera mucho más dinámica. Es importante entender este nivel de conexión que existe, porque justamente como vemos en el punto central, tienes productos centrales como créditos, productos de inversión, que sirven de palanca para hacer este tipo de, como comentaba, cambios más o menos acelerados. Y en el contexto, obviamente, de lo que comentábamos, de lo que significa para una institución financiera, existen diversos desafíos. Para entender, nuevamente, en el punto anterior, para entender cómo a partir de las métricas SGER puedes mejorar la gestión de la misma, primero hay que entender cuáles son los desafíos que existen y cuáles son las preocupaciones. O sea, lo separaría en tres, ¿no? ¿Qué preocupaciones existen que te va a llevar a definir cuáles son los temas importantes que quieres abordar? Y después vas a tener que aterrizar, o las compañías van a tener que aterrizar, cuáles son los indicadores o aquellas métricas que te van a permitir gestionar esas preocupaciones. Para eso, en el punto intermedio vas a tener que medir. Más adelante vamos a hablar de lo que significa medición. Y luego, por consiguiente, en el último punto es comunicar, ¿no? Hay muchas compañías de diversos sectores que empiezan por la comunicación y no por el punto central de qué cosa es o qué cosa no es importante. Entonces, los desafíos que existen, obviamente, es la falta de conocimiento sobre el tema de cómo articular todos estos pasos para poder integrar una cultura de sostenibilidad. Y, bueno, entre el tercer punto, que obviamente es una industria bastante regulada, el segundo punto para mí es muy relevante y es muy difícil analizar a nivel de datos. La información no depende necesariamente solo de la institución financiera, sino para tener un cambio importante, porque el cambio más importante se da a través de los productos que ofrece la cartera, las inversiones, el cambio más importante depende del impacto que pueda generar en el tercero, en el cliente. Entonces, los datos o la información que pueda o no pueda controlar la entidad para hacer esta transformación es un reto definitivamente trascendental. Dentro de las preocupaciones que existen en la cartera que manejan, creo que la preocupación más importante probablemente sea la preocupación mucho más urgente es la preocupación climática dentro del campo ambiental sobre el tema de manejo de emisiones, residuos que tienen las entidades dentro del portafolio de créditos, sin desmerecer que obviamente hay temas ambientales de biodiversidad que también se comprenden como preocupaciones ambientales. Hay preocupaciones sociales, obviamente, de
temas regulatorios que puedan afectar la operación de una entidad en particular, o si, sobre todo en ciertos sectores extractivos, si esos son parte de la cartera de créditos que tienen, sí definitivamente hay un nivel de aceptación generalizada sobre la importancia de ese cliente en particular o de esa industria en particular sobre lo que van a desarrollar, ¿no? Y por el lado de la gobernanza, las preocupaciones más importantes que existen, y creo que ahorita el desafío está en la transparencia, ¿no? En qué cosas se comunica, qué cosas no se comunica. Y en un ambiente como el ambiente sudamericano, los temas de corrupción, obviamente, y protección de datos, son temas que se hablan constantemente en las reuniones de mayor envergadura en las organizaciones. ¿Por qué es importante medir y divulgar métricas ESG? Lo podemos resumir en 4 factores. Construir confianza. Si la organización es transparente en las acciones que hace y es claro en cómo impacta realmente y cómo son relevantes, no solo para la organización, sino para el grupo de interés externo, eso permite una relación de confianza. Mejora la transparencia, porque obviamente si brindas, no solo es brindar más información, sino es la calidad de la información que brindas, eso va a generar que obviamente los grupos de interés generen un nexo con la organización implícito. Permite definitivamente gestionar riesgos y oportunidades, que creo lo que venimos conversando, porque si no logras medirlo, creo que lo han escuchado en diversas ocasiones, si no logran medir, no lo puedes gestionar. Entonces, medir y divulgar métricas te va a permitir anticipar riesgos. Muchas compañías basan su análisis de riesgos en riesgos de corto hasta de mediano plazo. Muchos de los temas climáticos que se hablan hoy día son temas claramente que se visualizan en el largo plazo o se proyectan como metas a largo plazo, pero lo que se exige hoy en día es cómo puede afectar al negocio, si bien es de largo plazo, el día de hoy. Entonces, si no lo mides, no tienes cómo gestionar ese potencial riesgo. Y eso es muy importante cuando hablamos de medir y divulgar métricas ESG. Y bueno, el incremento, la generación de valor, creo que ya es algo que se vuelve evidente. Ya existen claramente calificaciones, indicadores que marcan una clara diferencia entre una empresa que ya está involucrada en temas de sostenibilidad versus una compañía que todavía no empieza ese camino hacia ese concepto. En esta gráfica yo quería representar de alguna manera, porque siempre salen muchos temas, salen muchos marcos de reporte y genera muchísima confusión, ¿no? Hay muchas compañías que nosotros atendemos que iniciamos conversaciones y siempre nos dicen, bueno, mira, nosotros reportamos bajo GRI, nosotros reportamos y también hacemos ASBI y ahora piden que hagan TCFD. Lo importante de acá es que entender de que hay marcos de divulgación, que son marcos de divulgación mucho más amplios, como el GRI, que te marca pautas sobre qué temas son importantes reportar en función de la compañía, en función de la industria, como el SASB. Y hay otros marcos que más bien lo que te ayudan es a medir. Nuevamente, regresamos al punto intermedio, ¿no? Si no mides, no puedes gestionar. Y dentro de esos marcos, algunos de los que se vienen hablando con mucho más fuerza son el TCFD, por ejemplo, ¿no? Que tiene que ver con cómo modelas el potencial impacto climático que podría existir hacia la organización y de la organización hacia el aspecto climático. ¿Y por qué son importantes estos marcos de medición? Porque permite visualizar a la compañía en cómo tiene que abordar desde el negocio y cómo tiene que transformar desde el negocio y cómo tiene que involucrarse desde el negocio y cómo tiene que atender esos potenciales riesgos. Entonces hay dos diferencias, nuevamente, ¿no? Entre lo que es protocolo de medición, estándar de medición o marco de medición y marcos de comunicación, como yo le llamo comunicación. Y obviamente hacia un costado lo que estamos mostrando es que todo esto nos está llevando de alguna manera a armonizar los marcos. Ya no se hablan solo de marcos de información no financiera, sino se habla de integrar de alguna manera los marcos para que tengan un lenguaje más estándar, más uniforme, más comparable, y cada vez mucho más orientado a revelar cuáles son los potenciales impactos que existirían en cada una de estas variantes.
Este es un poquito el camino que sigue cuando tratamos temas de estrategia o temas de definición de materialidad. Cuando vamos a llegar al tema de la medición y por qué es importante, por eso les comentaba, es importante entender cuáles son las preocupaciones del campo financiero, del campo de la entidad, porque dentro de estos tres ejes o pilares, el ambiental, el social y el de gobernanza o gobierno, primero hay que definir qué cosa es importante y qué cosa no es importante en función de las preocupaciones que existen, ¿no? Por eso que en el segundo campo vemos los temas materiales. Luego ya podemos ir hacia la definición de lo que significan los KPIs, y para definir un KPI en particular, y más adelante vamos a ver un par de ejemplos, obviamente puedes tomar como referencia diferentes factores, ¿no? Qué requisitos legales existen, qué riesgos y oportunidades se presentan, o qué buenas prácticas tiene la competencia. Y obviamente el último paso sería definir cuál es la meta que te tienes que plantear de corto, mediano o largo plazo para cada uno de estos temas. Algunas de las métricas ESG típicas para cada uno de estos campos, acuérdense que acá hablábamos del campo ASG, bueno, acá está en inglés ESG, ¿no? Environmental, Social and Governance. Dentro de lo más típico, y que las compañías vienen hablando mucho, o vienen trabajando, digamos, intensamente, es en las emisiones de los gases invernaderos, ¿no? El alcance 1, 2 y 3 de las emisiones de gases, en la administración del agua y la administración de los desechos. Dentro de las métricas sociales, o digamos de impacto social, es diversidad e inclusión. Ahora vamos a ver un ejemplo de lo que podría significar eso para la industria financiera. Seguridad y salud en el trabajo, que es un tema claramente visibilizado desde hace mucho tiempo en las compañías, y de hecho la pandemia llevó a visibilizar mucho este tema de seguridad y salud en el trabajo, pero claro, desde el lado regulatorio, ¿no? Desde este riesgo del lado del corto plazo. ¿Qué pueda existir en el mediano o largo plazo? Es algo que seguramente en el tiempo se va a exigir que las compañías comiencen a gestionar, ¿no? Involucramiento con las comunidades o las partes que están alrededor de la entidad, la calidad y la seguridad de los productos que ofrece la compañía, ¿no? Y del lado de la gobernanza, alguna de las métricas típicas que se miden es, por ejemplo, ¿no? El tema de corrupción es un tema claramente visible en esta región, por lo cual tener casuísticas o casos contenciosos relacionados a este tipo de situaciones por parte de los empleados o la alta gerencia es claramente un indicador que podría ser positivo o negativo, y que es un punto de partida de la pregunta sería ¿cuál es el siguiente paso dependiendo de los resultados que tengas en ese tipo de mediciones? Pero no son los únicos en gobernanza. La gobernanza no solo tiene que ver con eso, ni solo con el tema de la diversidad, el involucramiento de diversas personas en diversos comités, sino también tiene que ver con compensación ejecutiva, qué tan vinculada es la compensación ejecutiva con las metas de ESG que existen, tiene que ver también con un tema de transparencia y tiene que ver también con un tema de cuidado de datos. En la industria financiera es súper relevante la protección de datos, como en otras industrias, pero acá es súper relevante. Entonces, el manejo de ese tipo de información y cómo construyes una métrica a partir de esa preocupación es súper relevante para poder gestionar y generar nuevamente confianza hacia los grupos de interés. Acá quería enseñar un poco cuáles son, digamos, un ejemplo de las métricas dentro de cada uno de los ejes ambiental, social y gobernanza. Como les decía, creo que el tema de el control de las emisiones o la preocupación sobre esa urgencia climática de las emisiones que existen actualmente y cuál es la meta que se está definiendo, y por consiguiente, obviamente, en Perú hay todo un tema de medición de huella de carbono, que dicho sea paso, se ha avanzado, pero no todas las compañías están midiendo su huella de carbono, que es un punto de preocupación, ¿no? Es un tema urgente, pero es un tema que tiene que terminar acelerándose, digamos, o tomando acción de manera más inmediata para hacer que más compañías se sumen a esa medición, porque si no lo miden, y tenemos encuestas que lo reflejan, no solo en Perú, en el mundo, hablando en general, ahora les muestro un cuadrito que está muy interesante, si no lo miden no lo pueden gestionar nuevamente, ¿no?
Y acá hay un par de ejemplos, por ejemplo, el HSBC. ¿Por qué es importante la medición? No solo la medición de la compañía, de la organización, sino es cuál es el alcance 3. El alcance 3 es la medición que puedas tener sobre tu cartera, porque esa es la que genera mayor impacto. Y esa es la que probablemente te genera mayor impacto a ti como organización. Si estás, obviamente, en una situación donde indirectamente, no a un nivel de conciencia tal, financiando o trasladando dinero a entidades que no tienen claro estos conceptos o a entidades muy contaminantes, indirectamente, por eso es alcance 3, está generando una repercusión hacia tu propia entidad como organización. ¿No? Entonces el HCBC, por ejemplo, estableció una meta de net cero para reducir, financiar emisiones, por así le llaman, ¿no? El financiamiento de las emisiones para ciertos sectores en particular, igual con el BBVA, ¿no? O sea, cómo generas incentivos a través de la construcción de tasa, ¿no? En la institución financiera tiene que haber un tema de construcción de tasa con riesgos, o cómo castigas a través del incremento de tasas para poder reducir o cortar este tipo de circuitos. Y estos datos están sacados del TCFD. Como les decía, el TCFD es un marco de medición que te permite simular cuál es el impacto, o te da guías para poder simular, te exige simular cuál es el impacto basado en ciertos escenarios que podría haber hacia la organización producto de ciertas variables climáticas, y cómo la compañía también contribuye a eso. Si vemos en uno de los últimos reportes del TCFD, cuando vemos la parte de métricas, ¿no? y metas, y hablamos de los temas climáticos, si vamos al punto B, vemos que el alcance 1, 2 y 3, si bien ha habido un avance en banca, porque acá está separado en banca y seguros, solo ha incrementado entre el fiscal year 20 y 21, habrá que ver cuáles son los datos más actualizados, pero digamos hasta donde hay conocimiento, solo ha avanzado 8 puntos. Quiere decir que hay 65% de compañías que ni siquiera logran medirlos. Y claro, generan métricas, pero ¿cómo generas métricas si ni siquiera tienes una medición de huella de carbono? Eso es un gran punto que hay que analizar, ¿no? Si ven en el punto A, Climate Related Metrics, métricas relacionadas al clima, es mucho más grande que las mediciones del alcance 1, 2 y 3 respecto a emisiones de carbono. Entonces la pregunta es, ¿qué tipo de métricas generas si no sabes realmente cuál es tu huella de carbono o cuál es la huella de carbono de tu portafolio? Y en el segundo campo se puede ver también una tendencia muy parecida, de repente con un mayor avance en el campo de los seguros. Yo no vería tanto el avance, a mí la preocupación que me genera es cuánto nos falta por recorrer. En inclusión financiera, creo que una de las métricas que podrían ser más relevantes para poder, que se debería gestionar para mejorar de una manera mucho más rápida los aspectos de ese que en una organización financiera es el número de nuevos clientes y empresas incluidas en una cartera de inclusión, ¿no? Como lo que pasó con RappiPay en el caso de Colombia, donde se le otorgó un crédito para justamente hacer más accesible en zonas rurales ciertos productos financieros que en el pasado no eran accesibles, o como en el Banco Santander, donde el Banco Santander sí pone dentro de una de las aristas principales no solo un tema, no ve un tema de inclusión financiera a través de los productos necesariamente, sino de la educación financiera, que también es un aspecto muy relevante. Entonces, esos son métricas que se pueden construir a partir de preocupaciones, como hablábamos previamente. Entonces, es importante primero identificar la preocupación para poder generar cuál es el tema importante que quieres cubrir, para poder generar una métrica y gestionar a partir de esa información. En lo que es gobernanza, hay que incluir compensación de los ejecutivos. ¿Por qué? Porque la compensación de los ejecutivos es una manera de acelerar el curso de las mediciones de sostenibilidad. Si no existe una compensación vinculada a las metas ESG que tiene una organización, probablemente, más allá si el grado de conciencia es alto o no dentro de la organización, existirán probablemente mucho menos estímulos para acelerar este proceso. Y este cuadrito, de alguna manera, este espectro justamente busca ver cuáles son los impactos que existen dependiendo de las medidas que tomes, en función de las métricas que definas, qué impacto tiene en una organización. O sea, qué tan integral estás viendo el tema de sostenibilidad, qué tanto impacto estás teniendo hacia el mercado. Y como pueden ver,
cambiar a proveedores de energía verde para una organización financiera no quiere decir que no sea algo relevante, pero tiene muy bajo impacto. En cambio, desarrollar nuevos productos que minimicen el impacto ambiental en tu cartera, en tu portafolio de clientes, definitivamente va a tener un impacto mucho más importante dentro de la organización porque estás transformando la cartera y estás transformando diversas industrias. Y quiero terminar, ya por el beneficio del tiempo, porque creo que tenemos 15, 20 minutos, con esta matriz que también me pareció súper ilustrativa, súper importante. Digamos, sí, un poco la suerte de lo que se comenta en esta matriz, o en este cuadrito, digamos, de doble entrada, pero ya visto desde otra perspectiva, ¿no? Nuevamente, temas que pueden generar mayor impacto una vez que midas. Por ejemplo, si una de las mediciones en el alcance 3 es que solo el 10% de tu cartera representan empresas que están cambiando problemas importantes en la sociedad o en el ambiente, una de las acciones que puedes tomar es desarrollar nuevos productos verdes que justamente hagan que ese porcentaje, y establecer una meta. ¿Cuál es una meta realista de cambiar, de subir del 10% a qué? ¿No? ¿Cuál es el porcentaje de meta que vas a tener en qué cantidad de años? Y es ahí donde vas a poder gestionar este tipo de acciones que te pueden brindar nuevas oportunidades, ¿no? Porque no todo en sostenibilidad no es un tema, no es gratis, ¿no? O sea, la realidad es que para que sea sostenible también tiene que ser rentable. Entonces, acá pueden visualizar cuáles de esas acciones pueden generar mayor impacto en esas mediciones y cuáles podrían generar, que no dejan de ser importantes, como la energía verde, por ejemplo, internamente, pero son de menor impacto, ¿no? Desarrollar nuevos productos verdes, desarrollar productos responsables socialmente o de inclusión financiera, la diversidad de incorporar, ¿no? Dentro de las agencias, por ejemplo, en un banco, diversas personas con diversos requerimientos, seguramente son más difíciles de implementar, pero son de mayor impacto, ¿no? Y de mayor impacto porque se implementan a través de la cartera, se implementan a través de sus productos, genera mayor impacto en el mercado, no solo en la organización. Y con eso termino. Gracias, Jorge. No, José Luis, esta presentación bastante práctica con respecto a cómo una institución debería o podría comenzar a integrar estas nuevas iniciativas de métricas con respecto a los temas ESG que ahora son tan importantes, porque los temas de sostenibilidad definitivamente derivan finalmente en los temas de una gestión sana de portafolios en el corto, mediano y largo plazo de las instituciones financieras. Así que muchísimas gracias, una presentación muy clara. Y como complemento justamente de esta presentación, pasaremos justamente ahora a ver cómo es que una calificadora de riesgos de nivel mundial, como es Moody's, promueve justamente la incorporación de estos criterios en instituciones, particularmente también instituciones financieras. Tanto así que crea una calificación especial a nivel regional para los temas ESG. Para darnos en detalle esta presentación nos acompaña Felipe Carballo Mendoza, que es vicepresidente y oficial de crédito senior del grupo del Financial Institutions Group, que está en Moody's, México. Bienvenido, Felipe, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos hoy día. Buenas tardes, muchas gracias por invitarme. No, muchísimas gracias a ti, Felipe. Así que justamente le damos el paso para que puedas justamente explicarnos importantísima aproximación que está haciendo Moody's al respecto y en toda esta temática ESG y en su especialización que es el tema de calificaciones de riesgo. Gracias de antemano. Pues muy bien, buenas tardes. ¿Están viendo la presentación? Sí, estamos viéndola, muy bien. Bien. Pues buenas tardes. Mi nombre es Felipe Carballo, como decía Jorge, analista principal en Moody's Investor Service para instituciones financieras en el Perú, México y Chile. Estoy basado en la Ciudad de México, ¿no? También muchas gracias al Ministerio del Ambiente por la oportunidad de presentarle esta tarde, ¿no? Como vemos, vamos a presentarles entonces nuestros criterios ambientales, sociales y de gobierno, que hoy son tan importantes para los inversionistas, pero también para depositantes, contrapartes, clientes en general, los gobiernos y la sociedad también, ¿no? Nuestra transición a un mayor análisis en Moody's de las exposiciones a ESG ha sido rápido.
En diciembre de 2020 establecimos una metodología para todos los sectores clasificados. Esta metodología presentó dos tipos de puntuaciones, como le llamamos nosotros en el español, que les explicaré más detalles adelante, ¿no? Las puntuaciones IPS y CIS, que en Moody's buscamos que den mayor transparencia a los inversionistas sobre cómo incorporamos criterios ASG a nuestras calificaciones, ¿no? A nuestros comités y también a nuestro análisis periódico. Es importante notar que nuestra metodología incorpora la idea de que estos temas y enfoques Perdimos en un momento a Felipe. Ahora sí te entendemos nuevamente, Felipe. Sí, a ver, voy a compartir mi pantalla. Uy, no sé dónde se cortó. Aquí está, no te preocupes, aquí está. No, fue mínimo, no te preocupes, fue mínimo. Ah, bueno. Fue mínimo, sí. Pues la última idea de esta diapositiva era que es demostrarles que realmente sabemos que no sabemos todo, ¿no? Y que hacia adelante vamos a estar incorporando los cambios o las visiones diferentes que se estén estableciendo. Entonces esto va a ir perfeccionándose, ¿no? Por mientras esto es nuestro primer acercamiento, digamos, ¿no? A cómo calificamos o cómo clasificamos o categorizamos, digamos, estos factores A, S o G, ¿no? Entonces, en la integración de estos factores A, S, G, hemos estado tomando 4 pasos. El primer paso, el celeste, y siguiendo las manecillas del reloj, digamos, definimos en Moody's cuáles serían las categorías que podrían cada uno de los factores, que compondrían cada uno de los factores ambientales, sociales o de gobierno, ¿no? Pensando en categorías que nos pudieran mejorar nuestra determinación de cuáles son los riesgos principales para todas las industrias que calificamos, ¿no? En el siguiente paso, el verde, determinamos globalmente mapas de calor o heat maps para cada industria. O sea, desde aerolíneas, hasta carreteras de cuota, hasta restaurantes, hasta llegar finalmente a bancos y compañías financieras no bancarias, ¿no? Y como decía José Luis, esto realmente, las exposiciones de la banca son más indirectas, ¿no? Buscamos entonces tener una clasificación relativa de los riesgos ambientales y sociales, comparables a través de todas las industrias, pero tomando en consideración cada una de sus peculiaridades, ¿no? En el tercer paso, en el azul oscuro, empezamos a determinar cuáles serían las puntuaciones de cada emisor en relación a los factores y en comparación también con los mapas de calor que hayamos establecido en la metodología anterior para cada industria, llegando así entonces a una diferenciación, ¿no? Y como decía también José Luis, o sea, es diferente la exposición de un banco a el manejo del agua que una minera, ¿no? Entonces así llegamos a una puntuación del perfil del emisor, o IPS, para cada factor relacionado al medio ambiente, E, como le dijimos, como decía también, o social, S, o de gobierno corporativo, G, y para todos nuestros emisores, basados en los riesgos de cada uno, pero también tomando en cuenta cuál podría ser el efecto crediticio de cada factor. Y en el cuarto y último paso, el verde, oscuro, determinamos, y basados en nuestras evaluaciones IPS, ¿no? Ya habíamos determinado cuál es la exposición de cada entidad y en cada industria, llegamos entonces a una evaluación, a nuestras evaluaciones CIS, puntuación del impacto crediticio, ¿ya? Y esto es importante porque este CIS habla sobre cuán afectada está la clasificación de cada emisor, como nosotros llamamos a nuestros clientes, emisor, por los factores ASG, ¿no? Junto con este establecimiento de una CIS, hemos estado también mencionando claramente al mercado si una acción de clasificación, o sea, un movimiento de nuestra clasificación para arriba o para abajo, tiene que ver con factores ASG.
publicando nuestras CIS y nuestras IPS, su raciocinio, y para cada emisor en nuestros informes periódicos de cada banco, ¿no? Y mencionándolo explícitamente en nuestros comunicados de prensa cuando un factor ASG fue un factor decisivo en las acciones de clasificación, ¿no? Entonces, ¿qué son estas CIS y IPS? Ya sé que en Moody's tenemos muchas nomenclaturas específicas y creo que estas son, vamos a adicionar más a esta cantidad de acronyms, como le decimos en la oficina, ¿no? Pero es un tema importante, porque nuestro objetivo principal, y es un poco diferente de otras entidades que están mirando a los temas ASG, es informar a los inversionistas cuán afectada podría estar la fortaleza crediticia de una institución financiera, relacionado a los factores A, S o G, ¿no? Nuestras puntuaciones no son una opinión sobre cuán bien el banco A está incorporando la sostenibilidad en sus operaciones, ni cuán buenas son sus divulgaciones. Nuestros indicadores IPS o CIS buscan claramente demostrar si las clasificaciones son afectadas por estos temas, para que los inversionistas mismos puedan tomar sus decisiones de una forma más informada, ¿no? O sea, hablemos un poco sobre las diferencias entre la IPS y la CIS, ¿no? Y aquí están los dos cuadritos que tengo. Las IPS, en el lado derecho, hablan sobre cuáles son los riesgos o beneficios relacionados a S o G, ¿no? Incluyendo también los mitigantes pertinentes, digamos, y sus comparables, y son comparables globalmente, ¿no? Entonces puedes comparar el IPS de un banco en el Perú con un banco en Singapur, pero también con una minera en Indonesia, ¿no? Una IPS, por ejemplo, aquí como ponemos de ejemplo de puntuaciones, una IPS de E4, que habla del medio ambiente, que es muy negativa, habla sobre que hay algún tema medioambiental donde el banco tiene una exposición muy alta. Un banco así sería un banco con altas concentraciones comerciales o industriales, ¿no? Al contrario, una IPS S2, de la parte social, habla sobre que ese banco tiene, o ese banco B, digamos, tiene una poca exposición a temas sociales, o que se beneficia de algunas tendencias que minimizan algunos riesgos sociales, ¿no? Como pueden ser la posibilidad de que algunas por ejemplo, cuando la posibilidad de que el banco haya vendido un producto financiero erróneo, ¿no? Y eso lo hemos visto mucho en el resto del mundo, quizás no en el Perú tanto, en los grandes bancos al menos. Y esto podría afectar entonces su marca y eventualmente su rentabilidad, ¿no? Y en este caso también podría ser un banco con altas exposiciones comerciales o industriales, ¿no? El primer banco que les mencionaba, que tiene mucha concentración en industrias, digamos, pero poca exposición al consumo, ¿no? O quizá un banco de inversión que vende productos muy complejos, ¿no? Que están hechos, digamos, para equivocarse, pero lo hace a entidades o individuos muy sofisticados, ¿no? Entonces también hay que tomarlo en cuenta que el indicador S2 de ese banco sería más cercano a un S2 y no tan negativo para ese banco, porque lo está haciendo a personas que tienen más sofisticación, ¿no? o empresas, ¿no? Una G1, como este ejemplo acá, y que es una puntuación que esperamos que muy pocos bancos lo tengan, y ahí yo les tengo unos datos que pueden llevarse a la casa, digamos, para ver que sí efectivamente son 33 bancos entre los 1095 que hemos ya categorizado. Ese banco es un banco que tiene un muy buen gobierno corporativo, habla sobre una muy estable y predecible dirección del banco, de una alta calidad de su junta directiva, de una estrategia constante y pausada, que hace que este banco resalte, digamos, entre sus pares, ¿no? Pero que al mismo tiempo, tiene una estructura organizativa muy simple y fácil de entender o de analizar, ¿no? Una subsidiaria, no miles de subsidiarias en el Caribe, por ejemplo, eso nos asusta normalmente. Revelaciones financieras de alta calidad, un nivel alto de cumplimiento con estrictas regulaciones bancarias en ese país, ¿no? Como podría ser el Perú. Una composición accionaria muy granular, ¿no? Sin una preponderancia por parte de familias o grupos de inversionistas, perdón, incluido el Estado, ¿no? A la izquierda tienen nuestras
puntuaciones de impacto crediticio, esta C y S, ¿no? Que les mencionaba en la diapositiva anterior. Las C y S hablan sobre cuál es el impacto de los factores A, S o G, pero en las clasificaciones de los bancos, no en cuánta exposición tienen, sino cuál es el efecto en las clasificaciones, ¿no? Esto es como nuestro producto final, ¿no? En un banco, estas clasificaciones, solo para darle un poco más de información, son las clasificaciones de depósito, de deuda, ¿no? Y si es un banco de desarrollo que no toma depósitos, una clasificación de emisor, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto es lo más importante para nosotros, nuestro objetivo, digamos, ¿no? Porque las C y S explican al público inversionista, ¿no? Nuestro nombre es Moody's Investors Service, de una forma rápida, ¿no? Si la clasificación de ese banco tiene exposición a factores A, S o G, que pudieran afectar esa clasificación que ese mismo inversionista está utilizando para mantener deuda de ese banco específico en su portafolio, ¿no? Entonces se ha transformado en un tema muy importante para los inversionistas, y no solamente para la sociedad en común todo, como les mencionaba. Entonces, por ejemplo, las C y S hablan sobre cuán diferente habría sido la clasificación de banco A si no fuera por su alta exposición a la agricultura, en un país donde no existiera un gobierno como el peruano, que activamente busca minimizar los efectos del Niño, por ejemplo. O habla de un banco B, que tiene exposición a préstamos de consumo complejos, pero que se beneficia de estar en un país donde el bono demográfico es importante, como es el Perú, o donde el escrutinio de los bancos es menor. La escala va de 5 a 1, como ponemos aquí abajito, ¿no? Donde 5 es muy negativo, extremadamente negativo, y un 1, que es muy poco común, es positivo, ¿ya? La gran mayoría, van a ver, está en neutra a baja, en la escala de puntuación. Entonces, ¿cuáles son los factores que miramos, ¿no? Y aquí buscan estos indicadores cubrir todas las industrias, ¿no? No solamente la banca, sino, como mencionaba, una minera, una carretera de cuota, etc., ¿no? Para la IPS ambiental, ¿no? La primera aquí a la izquierda, y específicamente para los bancos y compañías financieras no bancarias, nos enfocamos en los riesgos más directos que tienen, ¿no? O sea, no vemos alto riesgo para un banco relacionado a su manejo y acceso al agua, ¿no? Como sería importante para una minera, ¿no? Tampoco nos enfocamos en los riesgos sobre sus residuos o la contaminación que producen, o su acceso al capital natural, ¿no? A su comodín, ¿no? Nos enfocamos entonces en los primeros dos factores, los que vienen aquí, ¿no? Descarbonización y riesgos físicos del cambio climático, los cuales medimos en términos de su diversificación por tipo de industria. Por ejemplo, es más negativo para un banco tener exposiciones a las industrias del gas, petróleo, agricultura, o quizá turismo en países donde hay huracanes, como es en México, ¿no? Para la IPS social, para las instituciones de crédito, nos enfocamos principalmente entonces en riesgos relacionados a su relación con clientes, ¿no? El primero, y las tendencias demográficas y sociales, ¿no? El tercero, ¿no? Los cuales son un riesgo principalmente para las carteras de consumo hipotecarias, ¿no? A este análisis incorporamos un mitigante, especialmente en países como el Perú, donde aún hay expectativas de expansión demográfica, ¿no? Este bono demográfico, donde también hay baja intermediación y baja bancarización, ¿no? Entonces ahí podemos hacer un ajuste positivo para incorporar la posibilidad de que las bancas de consumo hipotecarias de las instituciones financieras aún puedan beneficiarse de estas dinámicas poblacionales, ¿no? Para la IPS de gobierno corporativo, miramos en realidad todos los factores. Todos son muy importantes. Todos han sido siempre parte intrínseca de nuestro análisis de bancos o cualquier entidad financiera. Entonces, aspectos como una pausada estrategia, un buen historial de manejo del banco por parte del equipo directivo, una composición de la junta directiva con altos niveles de independencia, una composición granular de la propiedad, una estructura corporativa simple, un buen cumplimiento de normas y revelaciones financieras, hablan sobre un efecto neutro sobre nuestra visión del gobierno corporativo de un banco.
ninguno de los IPS son resultado de un promedio de cada factor. ¿Ya? Entonces nos hacemos un promedio de cada uno para llegar a esto. Para la IPS ambiental y la social, las dos de la izquierda, hacemos entonces una visión de si el indicador más negativo es el que dirige nuestra IPS para ese banco. ¿Ya? Entonces, quizá es más simple si lo pongo así. Una baja exposición a industrias contaminantes no elimina el riesgo que un banco tenga mucha exposición a industrias expuestas al cambio climático, ¿no? Para la IPS de gobierno corporativo utilizamos una visión más generalizada, ¿no? Donde efectivamente hace un gran manejo del banco, hace que el banco tenga un buen gobierno corporativo, a pesar de que tal vez tenga una estructura organizativa complicada, o que tal vez la independencia de su junta directiva sea baja, pero se ha tenido una estrategia financiera y gestión de riesgos, digamos, o tiene una credibilidad y un historial del equipo directivo bueno, quizá podemos minimizar esos efectos, no mencionarlos, hablarle a los inversionistas sobre que sí, efectivamente es un problema, pero no nos preocuparía para todo su IPS de gobierno corporativo, ¿no? Y aquí tenemos las puntuaciones de emisor ambiental global, ¿no? La distribución, ¿no? Ha habido 118 bancos, y esto es con datos al viernes 21 de octubre, hemos clasificado, o categorizado, perdón, 1085 entidades financieras, bancos específicamente, más o menos 150 compañías financieras, está incluido, y tenemos entonces 118 bancos con ED4 en una IPS-E, y la gran mayoría con 675 en el E3, ¿no? Y ahí es donde se encuentran los bancos peruanos, ¿no? Donde quizá el punto principal es su exposición a la transición hacia a la neutralidad con el carbono, o al carbono, la descarbonización, como le ponemos acá, y no tanto a riesgos físicos del cambio climático, porque efectivamente la banca peruana tiene muy poca exposición a la agricultura, ¿no? Entonces también habla de la diversificación que tienen las bancas comerciales dentro de los bancos peruanos, ¿no? Pero también muy en línea con lo que vemos en el resto del mundo. Y como vemos, el manejo del agua, el capital natural, los residuos y contaminación son realmente neutrales para la gran mayoría de los bancos, ¿no? Las puntuaciones para la IPS-S, en su mayoría han estado entre el S4 y el S3, yo creo que es difícil llegar a cuál es el promedio global, pero en el Perú tenemos un E4, ¿no? Y eso habla que la banca peruana tiene una exposición muy alta al consumo, es muy importante, y entonces nos preocupa hacia adelante la relación con el cliente, ¿no? ¿Qué pudiera pasar si venden un producto que afecta a la marca, como les mencionaba, y eso termina afectando a la rentabilidad del banco, ¿no? Ahí nosotros hacemos un ajuste en tendencias demográficas y sociales en el Perú porque sí hay un bono demográfico, algo que no hacemos, por ejemplo, en Chile, por ejemplo, donde la población en los próximos 30 años va a achicarse. En las puntuaciones IPSG, la gran mayoría ha estado en G2, neutral, ¿no? Y es aquí donde también vemos a la banca peruana, ¿no? Quizá hay diferencias, quizá hay bancos como el Banco de la Nación que tiene un gran propietario, y eso lo pondríamos en su estructura organizativa, pero una dirección, una estrategia financiera, una credibilidad muy buena, ¿no? Entonces quizá eso equipara y nos hace entonces ver que el G2 es apropiado para casi todos los bancos en el Perú calificados, ¿no? Y finalmente la CIS, nuestros resultados hasta ahora para la banca en el Perú están en línea con el Globo, con una CIS de 2, o sea que el efecto de los factores medioambientales, sociales o de gobernanza son neutrales para la banca en el Perú, tal y como lo vemos principalmente en la banca global. Bueno, y con eso termino. Yo les dejo una presentación un poco más larga con los detalles y
y cómo describimos cada uno de los factores para 3 bancos en el Perú que les dejo como ejemplo. Y también ahí tienen mi contacto por si gustarían hablar de algún tema más específicamente. Muchas gracias. No, Felipe, muchísimas gracias. La explicación técnica ha sido fabulosa. Me estoy impresionado acerca de cómo es que tienen estos indicadores IPS que de por sí no tienen una relación directa con el CIS, sin embargo, explican, ¿no?, cómo esta exposición finalmente deriva en esta del final, que puede decir como que un prime de la calificación final, ¿no?, que es este CIS, ¿no? Efectivamente, como se ha dado también en diversos ámbitos en su momento, cuando se hablaba de las tendencias económicas, que también eran un prime, pero en este caso en el ESG se tiene este CIS que definitivamente en el Perú parece promisorio. Sin embargo, cuando lo hablamos en el IPS, los IPS, el social definitivamente es un aspecto a tomar en cuenta, ¿no? Muchísimas gracias, Felipe. Esta información, como lo ha mencionado Felipe, va a estar a disposición de toda la audiencia. Fabulosa la información y creo que este tema va a ser importantísimo de ahora en adelante para instituciones financieras a fin de acomodar justamente estos criterios ESG para que realmente den valor, porque esto va para los inversionistas, ¿no? Siendo los bancos justamente grandes emisores, instituciones financieras grandes emisores en el mercado nacional. Felipe, muchísimas gracias por la intervención. Realmente fabulosa todas las diapositivas y te agradecemos la presencia, agradecemos a Moody's la presencia hoy día. Muchas gracias. No. Vamos a justamente pasar a continuación con la presentación de José Luis Ruiz. Él es asesor especializado en el proyecto BIMBES con GIZ, que vemos diversos ámbitos también en el marco de la temática ASG, en la cual hoy día específicamente vamos a hablar sobre un estudio que se ha hecho durante todo este año que habla sobre las herramientas para una gestión efectiva de ASG en instituciones financieras y próximos pasos a través de la identificación de métricas. José Luis, ¿cómo estás? Bienvenido. Te voy a ayudar con el tema de la presentación en un segundo, por favor. Muchas No gracias, sé si lo están Jorge. viendo. Sí, me avisas para pasar las diapositivas. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Jorge. ¿Me escuchan bien? ¿Todo bien? Sí, te escuchamos muy bien. Bueno, qué bueno. Efectivamente, como mencionó Jorge en la presentación, este es el resultado de un estudio desarrollado con el apoyo del proyecto BioInvest, que trata de estudiar el tema de la gestión de riesgos ASG con un énfasis en el tema ambiental, en instituciones financieras. Vamos a presentar algunas conclusiones de este estudio, pero sí me permito hacer una cierta publicidad a un evento que vamos a organizar con la cooperación de GIZ en el mes de noviembre, y obviamente con la labor promotora del Ministerio del Ambiente, para lo que vamos a ver ahora, cómo convertirlo en lo que mencionaba Jorge, esas herramientas para llevar la gestión de los riesgos ASG en instituciones financieras nacionales a un siguiente nivel, considerando que es un proceso donde sin duda hay mucho espacio para el intercambio de conocimiento entre las entidades para acompañarnos en ese proceso para una mejora, más que un trabajo individualizado, pensar en esos espacios de intercambio. Si me ayuda, Jorge, con la siguiente diapositiva. Si nos ponemos en el status quo, en dónde estamos en el Perú en términos de gestión ASG, un primer paso es preguntarnos qué obligaciones tienen las instituciones financieras. Podemos hablar de dos grandes normas. Por un lado está el Reglamento para la Gestión del Riesgo Social y Ambiental, que es una resolución de la SBS, allá por el año 2015, que trataba justamente de establecer esas primeras normas para la gestión de este riesgo. Una norma que es bastante comprensiva en su alcance. Claro, ha pasado ya un tiempo y sin duda la discusión de estos temas ha evolucionado en el mundo, pero que ha sido esa semilla para que muchas instituciones financieras de nuestro sistema tengan hoy día ya ciertos procedimientos y ciertas políticas al respecto. Quién sabe, la principal limitación que tiene el alcance de esta resolución es que en su momento fue bastante conservadora, bastante restrictiva en términos de fijar la obligación para proyectos, productos de $10 millones o más.
Con lo cual, pasado ya ciertos años de vigencia de este reglamento, probablemente podemos ser un poquito más ambiciosos en bajar esa valla y extender el análisis del riesgo ambiental y social a más operaciones. Y el otro elemento que es importante y sobre el que vamos a versar una buena parte de la presentación es la obligación que tienen todas las empresas listadas en bolsa de presentar anualmente un reporte de sostenibilidad corporativa a la Superintendencia de Mercado de Valores y que la Superintendencia de Mercado de Valores cumple con publicar en su portal, permitiéndonos a distintos usuarios e investigadores acceder a un panorama de los avances en términos de política ASG en las instituciones que cotizan en bolsa y justamente si hablamos de sistema financiero, todos los bancos y financieras tienen la obligación de cotizar en bolsa, con lo cual accedemos a una información del universo. Justamente basados en esa información, y si me acompañan con la siguiente diapositiva, hemos revisado qué reportan las instituciones financieras. Los 16 bancos los tenemos aquí en función de las distintas preguntas. Me voy a limitar a las preguntas del tema ambiental. Y las primeras preguntas, las más generales, tienen que ver con si la empresa cuenta con una política ambiental. Como pueden ver en la diapositiva, el 56% de los bancos cuentan con una política ambiental. Y en la parte de abajo les ponemos el volumen de activos, con lo cual, dado que es el 82% de los activos los que pertenecen a instituciones que tienen una política ambiental, vemos ya una primera señal de cierta heterogeneidad. Definitivamente son las entidades más grandes, relativamente, donde es más frecuente encontrar esta política ambiental. Primer hallazgo a tomar en cuenta. Pero de ahí, el reporte de sostenibilidad incorpora algunas preguntas que parecen interesantes para esa bajada de la política ambiental, para tener un mejor indicador de qué tanto se ha incorporado ese documento de política en la gestión propiamente de la entidad. Entonces, hay preguntas como si esa política ha sido aprobada por el directorio, si vamos a frameworks como el TCFD, tiene en la gobernanza pues un rol importante que tiene que jugar la junta directiva o el directorio. Vemos que ahí vamos perdiendo entidades, ya solo el 44% ha tenido esa política en un documento aprobado por el directorio. Y si vamos al último indicador, un poco en línea con la presentación de José Luis, que siempre nos decía, si no lo podemos medir y si no lo medimos, no lo estamos gestionando. Claro, una pregunta importante, interesante es, tenemos la política aprobada por el directorio, pero nos damos el tiempo para una vez al año con nuestros directores verificar cómo estamos avanzando en esas metas, en esos objetivos que hemos fijado en la política ambiental. Vemos que ahí se reduce aún más el número de entidades. Es un panorama interesante en algo tan general como política ambiental. No hemos entrado al detalle de qué define cada institución por política ambiental. Y bien, si pasamos a la siguiente diapositiva, estas 4 preguntas las podemos ver también a nivel de financieras. Definitivamente las financieras son entidades más pequeñas que los bancos y vemos, por lo tanto, también un menor ratio de completitud en esta tarea, digamos, en contar con una política ambiental, en tenerla aprobada por el directorio y en ese informe anual, en esa dinámica de medición de los avances. El reporte de sostenibilidad también baja detalle en algunas dimensiones clave, como podemos ver en la siguiente diapositiva, y se ha mencionado anteriormente, uno de los intereses, ahí nos hemos pasado un poco, no sé si podemos retroceder. Ahí está, perfecto, muchas gracias. Uno de los temas clave en la discusión de los riesgos ASG en las empresas es justamente esa posición frente a la mitigación del cambio climático, a las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, independientemente de, recordarán, una cifra por encima del 80% de las entidades manifestando que tienen una política ambiental, vemos que solo el 50% declara medir sus emisiones de gases de efecto invernadero.
nuevamente son las más grandes, lo vemos en la cifra de activos, pero solo la mitad. Tenemos, como se mencionaba en una presentación anterior, un recorrido de mejora en términos de que todos incorporemos esa medición. Ojo, aquí no estamos siquiera diciendo que sea alcance 1, 2 y 3. Muchas de este 50% de entidades están midiendo alcance 1 o alcance 2 exclusivamente, ¿no? Y luego, bueno, la siguiente pregunta es si estamos midiendo, contamos con algún objetivo de reducción de emisiones, y vemos ahí nuevamente una reducción en la parte roja de este pastel. Es decir, hay un conjunto de entidades que tienen una política ambiental y no miden sus emisiones. Otras tienen una política ambiental, miden sus emisiones, pero sin un objetivo. Con lo cual, también podemos pensar que hay un recorrido de mejora en términos de la eficacia o cómo incorporamos estos conceptos en la gestión y en la dirección de la empresa. Porque justamente hablando de dirección, si vamos al último cuadro, llegamos a 31% con objetivo de reducción de emisiones, pero vemos que solo el 19% esos objetivos han sido aprobados por el directorio, con lo cual tenemos nuevamente un grupo de entidades que a lo mejor han llegado hasta tener un objetivo de reducción de emisiones, pero ese objetivo no se pone pues a un alto nivel, digamos, en discusión del directorio. Esto mismo, si lo vemos a nivel de financieras, vemos una participación aún más pequeña. Bueno, se repite ese 40% de entidades que tenían política ambiental con la medición de las emisiones, menos tema de objetivos, y ninguna de las financieras están declarando que ese objetivo de reducción de emisiones ha pasado por aprobación del directorio. Otro elemento es el consumo de agua, otra variable ambiental particularmente importante en una ciudad como Lima. Vemos que sí, el 50% de las entidades mide su consumo, pero no necesariamente huella hídrica, ¿no? Ahí hay una diferencia. No, ninguna declara estar midiendo su huella hídrica. Otra vez, problemas en términos de que se mide, pero no necesariamente se plantean objetivos de reducción de consumo, y se reduce aún más el caso de entidades que pasen esos objetivos por aprobación del directorio. Si miramos en financieras, una vez más vamos a ver un escenario menos halagüeño en términos de que esa medición de consumo se traduzca en metas y sea una discusión a nivel de directorio. En la siguiente diapositiva tenemos el consumo de energía. Bueno, la energía es más cara que el agua, a lo mejor eso motiva que más entidades miran su consumo de energía, pero nuevamente encontramos que hay espacio por recorrer en términos de no quedarnos solo en la medición, sino ver cómo el compromiso con temas ambientales nos lleva a objetivos en reducción de consumo de energía, y que esos objetivos estén a nivel de una discusión de la alta dirección. En financieras, un poco la misma historia que hemos visto en diapositivas anteriores, y si avanzamos a la siguiente diapositiva, tendremos ya la última dimensión ambiental que encontramos en el reporte de sostenibilidad corporativa, que tiene que ver con la generación de residuos. En términos de generación de residuos, menos entidades reportan medir su generación de residuos. Probablemente medir el consumo de agua o medir el consumo de energía, en la medida en que hay un recibo, hay un área de administración que lo mide. La generación de residuos es todavía un espacio en el que las entidades financieras, hay pocas entidades financieras, digámoslo así, que están trabajando en esa dimensión, y claro, menos aún en términos de plantearse un objetivo de reducción de la generación de residuos o elevarlo al directorio. La última diapositiva nos muestra, en el caso de financieras, pues una de las 10 financieras declara tener medición de su generación de residuos y tener objetivo de reducción en la generación de residuos. Bien, entonces, tendencias observadas. Yo creo que si tratamos de extraer de esta visión general, no busca esto ser
una selección de mejores prácticas o enfocarnos en los casos que los hay de avances significativos en términos de política ambiental y de integración de los temas ASG en la estrategia, lo que vemos es bastante heterogeneidad en cuanto al avance de las distintas entidades, pensando en esta noción de política ambiental entre bancos y financieras, y mayor avance en instituciones financieras de mayor tamaño que las más pequeñas. Y luego ya el detalle en términos de emisiones, agua, energía, generación de residuos, nos lleva también a ver que no necesariamente cuando hablamos de política ambiental estamos todos en la misma página respecto a cuáles serían las responsabilidades o las áreas en las que una institución financiera puede contribuir a objetivos ambientales, y también que no necesariamente esa política se materializa en instrumentos de medición, en fijar metas ambiciosas o en un involucramiento del director. Entonces, con estos elementos, yo creo que tenemos una excelente oportunidad para explorar formas de trabajar juntos en ese avanzar en la gestión de riesgos ASG en las instituciones financieras de nuestro país, que habida cuenta de que son instituciones que están integradas a mercados financieros internacionales, que de alguna manera son sensibles a la importancia que va tomando en los mercados financieros estas variables, pueden servir como un ejemplo de demostración también para otros sectores en términos de liderar esta adopción de criterios en la medida en que construyamos una hoja de ruta, una secuencia de implementación que sea asequible y que sea razonable para las capacidades de las entidades. En esa línea, si pasamos a la siguiente diapositiva, creemos, y acá, como se ha mencionado en presentaciones anteriores, hay distintos frameworks y distintas formas de verlo. Aquí nos estamos basando en el framework que ya se ha visto en otras sesiones de este seminario, que tiene que ver con el TCFD, el Task Force for Climate Finance Disclosure, que trabaja con estas 4 dimensiones: la gobernanza, la estrategia, la gestión del riesgo y las métricas y objetivos. Entonces, creemos que hay una oportunidad, si avanzamos a la siguiente diapositiva, una oportunidad para generar espacios de discusión en el que Roma no se hizo en un día. Podemos pensar en algunos estadios de desarrollo, por ejemplo, un estadio inicial en el cual, con las mismas categorías que hemos conversado y que están en el reporte de sostenibilidad, lleguemos a un acuerdo entre instituciones afines y de manera voluntaria, digamos, qué debería contener una política ambiental, objetivos, por lo menos en estas áreas que hemos mencionado: emisiones, agua, energía, generación de residuos. Más adelante se puede incorporar biodiversidad, por ejemplo, en la medida que los frameworks también alcancen un nivel de madurez que los haga más operacionalizables. Lograr que esa política sea aprobada por el directorio y generar un poco esa dinámica en la cual se pueda plantear objetivos, evaluar su avance y las instituciones vayan ganando en esa incorporación de los temas ambientales en su estrategia. No, todavía no termino. Un paso intermedio o de evolución sería justamente ir preparando, profundizando la información en esas áreas temáticas para tener un punto de llegada en consolidación, en pensar en instituciones financieras nacionales que puedan, sin mayor complicación, alcanzar estándares internacionales avanzados en divulgación ASG. Creemos que es importante plantear esta lógica de trabajo valiéndonos de los esfuerzos gremiales o el protocolo verde, por ejemplo, como una iniciativa, porque sí creemos que hay oportunidades de sinergia importantes, mucha ganancia en crear esas plataformas de soporte e intercambio en el cual las distintas instituciones generen espacios de colaboración para avanzar más rápido en la medida en que comparten inquietudes comunes. Y también porque en el marco del ecosistema de la cooperación internacional
es posible detectar opciones de asistencia técnica y financiera para acompañar este proceso en las instituciones y de esa manera facilitar lo que en verdad, mirando en perspectiva las actividades financieras, viene a ser un trabajo ineludible en términos de competitividad o de generación de esas condiciones de competitividad para los actores del sistema financiero, del mercado de capitales y también del sector asegurador. En la medida en que el mundo va convergiendo hacia la exigencia, hemos tenido esta excelente presentación de Moody's respecto a la calificación de estas variables, creo que es una oportunidad importante de tomar estas iniciativas, avanzar en el camino para mejorar nuestra preparación como instituciones financieras rumbo a alcanzar esos niveles de referencia internacional. Muchas gracias y hasta aquí mi presentación de esta tarde. Muy bien, muchísimas gracias, José Luis. Muy clara la presentación. Realmente el estudio demuestra evidencia acerca de que en el Perú particularmente sí tenemos una idea de cómo ir abordando, contestando este tipo de problemáticas en base justamente a estas dos normas, ¿no? En las que visiblemente creo que uno se apoyaría más en el tema del reporte de sostenibilidad del SMB, tal y como ha mostrado en los indicadores, y creo que lo que viene en el marco del trabajo del Protocolo Verde, que es esta instancia que promueve la conversación con los gremios financieros y comités financieras que tiene el Ministerio del Ambiente, justamente va a aprovechar esta circunstancia para exigirnos un poquito más, ¿no? Vamos a ir un poquito más a estos temas, tratar de encontrar ciertos estándares, indicadores que puedan optimizar nuestra gestión, porque ya estamos en línea con las entidades muy parecidas a niveles internacionales, como el Protocolo Verde de Colombia, que ya tiene una instancia de sostenibilidad muy clara, y otras instancias como la Mesa de Finanzas Sostenibles de Paraguay, y otras instancias muy parecidas que se han gestionado a niveles regionales. Muchísimas gracias, José Luis. Espero que pronto tengamos justamente los resultados de este estudio que estén a disposición justamente de toda la audiencia. De por sí ya la PPT va a estar a disposición. Y justamente para encadenar todo lo que hemos estado viendo en las tres presentaciones, que es el tema de la importancia de encontrar las preocupaciones para gestionar las mismas a través de métricas y estrategias, y ver cómo es que a nivel mundial, para obtener más recursos o para ser más saludable, ya como institución financiera, puedo ser calificada con ese tipo de indicadores y ver cómo mi gestión ASG y pesa con respecto a la clasificación crediticia, y después ver cómo es que a nivel regulado de Perú ya tengo exigencias sobre indicadores ASG. Tenemos justamente la presencia acá de Ana Lucía Pinto, que es representante nacida de la Junta Directiva, del Comité Directivo del Protocolo Verde, que nos acompaña hoy día justamente para dar las palabras de cierre y también contar con tus impresiones. Ana Lucía, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes con todos. Como siempre, un gusto estar acá en estos espacios. De todas maneras, es un gusto que estén más de 100 personas conectadas. Veo acá varias cajas municipales. De todas maneras, hacer la tingencia que en el mundo de cajas municipales existe el trabajo de una política ambiental crediticia desde el 2017 y fue revisada en el 2021, considerando ya el enfoque, digamos, específico en biodiversidad y cambio climático. Las cajas municipales ya también tienen un checklist socioambiental que incorpora los aspectos también climáticos. El scope para las cajas de un SARAS es de 250.000 soles, o sea, entran operaciones de 250.000. Como decía José Luis, el ámbito de la norma de la SBS se suscribe básicamente a proyectos de inversión, ¿ya? Entonces no está, digamos, para las cajas municipales no ha sido un tema regulatorio, sino una buena práctica, y porque los drivers de cambio hacia las cajas han sido el tema de fondeo internacional y las asistencias técnicas internacionales que vienen, digamos, trabajándose desde el año 2017. Creo que es importante la salvedad de que sepamos que todos trabajamos en tres frentes, ¿no? Lo que es un sistema de gestión de riesgos, que es como la base, la ecoeficiencia corporativa, que iba un poco de la mano con lo que comentaba de consumo de agua, luz, pero el tercer frente, que creo que hoy día es mucho más importante, es el tema de la generación de un portafolio verde, ¿no? O sea, esta nueva visión de las entidades financieras a generar productos financieros con un enfoque específico en protección del medio ambiente
y es en donde más nos va a costar trabajar, porque en el mundo de las cajas municipales que hemos hecho hasta, digamos, estudios en campo con entrevistas para el sector agricultura, ganadería y pesca, es el usuario final que tiene una conciencia del impacto del cambio climático, pero que el día de hoy igual no está dispuesto a invertir en una nueva tecnología. Entonces, lo que viene hacia adelante, yo creo que, bueno, obviamente es un esfuerzo continuo a nivel de entidades financieras, pero creo que para el 2023 va a ser muy importante no dejar de lado la capacitación al usuario final y asesores de negocios, ¿no? Porque los asesores de negocios obviamente son los que están en el campo y que pueden transmitir esta nueva visión de negocios y de la importancia que significa este nuevo frente de trabajo. Entonces solamente quería dejar, digamos, que no se quede fuera del panorama lo que es un portafolio verde, ¿no? Lo que es la generación de nuevos productos verdes, y creo que el esfuerzo viene muy de la mano tanto con el asesor de negocios de cada entidad financiera como del usuario final, que todavía, digamos, nos ha costado mucho también transferir estas iniciativas hacia la colocación de nuevos créditos verdes, ¿no? Pero no es porque la caja no tenga el producto, sino es porque Juanito Pérez no valora tener un producto de este tipo, ¿no? Entonces creo que eso es importante transmitirlo claramente. 2023 creo que va a venir muy interesante para todos, mucha asistencia técnica internacional que también se está canalizando a través del protocolo verde, y que está permitiendo también realizar diferentes estudios que están, digamos, y la SBS ya está presente. Acá también tenemos a Narra Sotomayor, que creo que la SBS también va a generar un driver interesante en el 2023. De mi parte sería todo, Jorge, y agradecerles la participación como siempre, y seguir trabajando conjuntamente a nivel del sistema financiero en estas nuevas iniciativas. Gracias. Gracias, Ana Lucía, por tus palabras. Sí, para nosotros ustedes que FECMAC, en el marco de los gremios socios del Protocolo Verde, es clave porque tiene un sistema de innovación mucho más ágil que otros actores que van por sus propios caminos, pero sabemos que son un socio clave. Agradecemos las palabras. Y reafirmar desde parte del Ministerio del Ambiente, de la Dirección General de Economía y Financiamiento Ambiental, que promueve las actividades de la hoja de ruta de finanzas verdes, indicarles que este seminario es una herramienta clave de difusión de información para mejorar la toma de decisiones. Esta información que hemos visto hoy día de un nivel altísimo de calidad en términos del contenido de la información que hemos visto, de diferentes aristas que tienen las entidades financieras para abordar esta problemática ASG, y más que problemática, este reto y esta exigencia que viene, va a estar a disposición de todos ustedes. En lo próximo vamos a enviar justamente las ponencias y los contactos también para que puedan ustedes conversar justamente con los especialistas en estos temas para mejorar justamente la postura y la gestión que tengan en cada una de sus instituciones. No importa comenzar de a poco en todos los temas de finanzas verdes que hemos estado impulsando en estas fechas. Todos los puntos hemos comenzado gateando. Hace 3 años hemos comenzado gateando, recién estamos caminando en algunos puntos, en algunos puntitos estamos corriendo. Pero esto es un paso a paso, esto es una maratón, no es una carrera. Vamos a seguir acompañando a todas las entidades a seguir mejorando su gestión en términos sostenibles, enfatizando justamente los temas ambientales, que son la razón de ser de justamente el Ministerio del Ambiente. Agradecerles la presencia, informarles que en diciembre lo más probable es que se dé la 5ª sesión y la última del módulo 1. Sí, por supuesto, bueno, voy a comentar lo que dice José Cervantes. En todo caso, les comento que los reguladores están acompañándonos en estos puntos, son asesores también nuestros, y nos estamos también informando sobre todos estos avances, porque cada uno tiene sus pasos, y definitivamente nuestros niveles de especialización se van a ir reflejando en las diversas herramientas que a futuro estaremos construyendo justamente desde el Ministerio con estos áreas estratégicos claves, que son los reguladores, etcétera, pero vamos a ir como siempre paso a paso. Recordarles que justamente la 5ª sesión va a ser en diciembre, vamos a hablar sobre unos temas parecidos, sin embargo vamos a enfocarlo a cómo se abordan específicamente y su afectación a los portafolios de créditos, y ver indicadores más, temas de climáticos y de biodiversidad. Va a ser muy interesante ver cómo esto influye justamente en la calidad del portafolio de las entidades, así que va a estar muy interesante. Esto va a estar a cargo justamente del equipo con GIZ y varios especialistas internacionales. Así que los invitamos a seguir siguiéndonos justamente en redes sociales. También vamos a estar implementando e innovando justamente en la difusión de estos temas. Y con todo gusto también resolver sus preguntas y sus iniciativas con respecto a todos estos temas tan importantes que están relacionados a la transición de una economía y finanzas verdes en el país.
Así que con todo gusto, seguimos en contacto y muy buenas tardes, muy buenas noches para todos.